Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a los diálogos, iba a decir, a las presencias literarias, un ciclo organizado por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja desde el curso académico 2018-2019, y que cuenta también con la colaboración de la librería Manuel de Falla. Gracias, por supuesto, también al público asistente. Quiero recordar que este ciclo acaba de cumplir 30 años de existencia el pasado mes de octubre, o sea que tiene este ciclo ya 30 años y un mes, lo cual me parece un logro muy meritorio en esta sociedad líquida, ¿no? La verdad, en estos tiempos hemos estado hablando mucho anteriormente. Hoy le toca el turno al escritor Raúl Quinto, que es la presencia literaria número 235, como viene y como podéis ver en la tarjeta. Nació en Cartagena en 1978, aunque vive en Almería, donde ejerce como profesor en un instituto de secundaria con la asignatura de Historia Contemporánea. Se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Granada y es autor de los poemarios Grietas, de 2002, La piel del vigilante, DVD en 2005, La flor de la tortura, Renacimiento 2008, Ruido blanco, La bella Varsovia 2012, La lengua rota, La bella Varsovia 2019 y Sola, La bella Varsovia 2020. Y de los libros de narrativa híbrida, de mirada híbrida, de prosa híbrida, Idioteca, El Gaviero 2010, Yosotros, Caballo de Troya 2015, Hijo, La bella Varsovia 2017, La canción de Nov 4, me cuesta el título, ¿eh? Jekyll and Jill 2021, Martinete del Rey Sombra, Jekyll and Jill 2023, con los que ha ganado unos cuantos premios, entre ellos el Nacional de Narrativa en 2024, y el último, La ballena azul, que ha salido ahora en 2025. Yo le conocí en 2004 cuando formé parte del jurado del primer premio de este certamen andaluz joven de poesía convocado por el Instituto Andaluz de la Junta de Andalucía, en ese que ganó. En ese jurado estaban también los escritores Antonio Rivero Taravillo, Manuel Vilas, la editora Carmen Moreno, aquí de Cádiz, y quien es la otra persona, Javier Fernández, que fue el director de Mercurio, y yo, los cuatro. Recuerdo que tuvimos claro que el ganador era él. Era Raúl, bienvenido a Cádiz, bienvenida a la universidad y gracias por estar aquí, sobre todo tan cansado como estás y con esta gira que estás haciendo tan intensa de promoción de tu último libro, que es La ballena azul. Pues nada, pues muchas gracias. Yo estoy aquí encantado de estar en Cádiz, estar aquí con vosotros a ver lo que podemos sacar en claro esta tarde, ¿no? Con la conversación. Sí, la verdad que decía Patti Smith, ¿no? Cantaba People have the power, ¿no? La gente tiene el poder y la verdad que asistir a un acto literario aquí presencialmente o después a través de YouTube, que estar en unos días disponibles, es un privilegio. Es un privilegio, ¿eh? A los que nos gusta la literatura, las letras, la cultura, me parece, y que este ciclo de presencia literaria cumpla 30 años y me parece un acontecimiento digno de mención. Quería preguntarte muchas cosas. Tengo aquí una batería de preguntas importantes, pero voy a empezar con una pregunta un tanto extraña. ¿Se ha puesto en contacto contigo algún grupo editorial, Planeta o el grupo Penguin, no sé, para intentar ficharte al último o al penúltimo premio nacional de narrativa? Porque Bueno, publicas en una editorial relativamente pequeña, con una edición muy bonita, muy cuidada y demás, pero bueno. pues la verdad es que tengo una agencia que se encarga de esas cosas, es decir, que conmigo no se habla, no hablan Sí, directamente, directamente, sí. pero a día de hoy te puedo decir que no. Ajá. Vale, la última novela, estamos hablando, bueno, novela, eso es otro tema de que vamos a hablar de novela híbrida, literatura híbrida. Raúl escribe maravillosamente bien, maravillosamente bien. Se nota que eres poeta, se nota que esa poesía la trasladas a la prosa, esa prosa híbrida que estamos hablando antes, porque te lo he dicho antes en la comida, leer tus libros, como me pasan con los de Montero Glez, por ejemplo, me inspiran a escribir, me inspiran a pulir un texto que estaba trabajando y leí algo tuyo y digo, joder, qué frase más buena. Digo, si puedo hacer algo parecido para meterlo aquí, porque escribe, bueno, me imagino que metes mucha poesía. ¿Cómo es el proceso de escribir? Te voy a preguntar más adelante, pero ¿cómo es el proceso de escritura
cuando lo haces como poesía y cuando lo haces como para estos libros híbridos? Bueno, es que, cuando yo me planteo escribir un libro, ¿no? Lo hago, no tanto llevado por un impulso de sentarme delante de la hoja en blanco a ver lo que sale, sino que tengo un proyecto, ¿no? Muy meditado y algo que quiero expresar o algún entuerto con la vida o con la realidad que quiero deshacer, ¿no? Porque utilizo yo también la literatura y la escritura como una manera de enfrentarme a la vida y de resolver mis problemas con aquello que no entiendo muchas veces, ¿no? Y entonces, cuando se me plantea eso, una de las primeras cuestiones que pongo por delante es cuál es el formato en el que quiero expresarme, ¿no? Hay cosas que caben en verso y cosas que no entran solamente en el verso, ¿no? Y entonces Mm. ahí esa primera distinción, digamos, la marca aquello sobre lo que quiero escribir, ¿no? Pero una vez que me pongo a escribir, digamos, como poesía, ¿no? Ahí lo que prima, digamos, es la intensidad musical, la intensidad de la palabra, la precisión absoluta, digamos, que cada palabra tenga que decir aquello que tenga que decir y jugar incluso con los espacios en blanco para que el propio poema, al dibujarse en el papel, también exprese significado. Digamos, es una batalla mucho más cruenta y mucho más en lo micro, ¿verdad? Porque lo que se hace es como profundizar mucho en esos sonidos, en esas palabras y, y a partir de ahí armar, ¿no? Un conjunto de... porque no escribo tampoco poemas sueltos, escribo libros, ¿no? Armo Ujú. un proyecto de, digamos, a través de un cierto concepto que quiero desarrollar, que encuentra su forma poética o, en el caso este, de su forma en prosa, ¿no? Donde, pues, los últimos tiempos, digamos, esa necesidad de contar y de expresar y de reflexionar y de emocionar, ¿no? También, pues me ha llevado a escribir más literatura en prosa, ¿no? Es decir, estos últimos 3 libros que he publicado en Jekyll and Jill y tal, serían partiendo de la misma base, digamos, del trabajo del lenguaje y del material literario, como lo haría un poeta, que al final es lo que soy. Es decir, aquí ¿Tú es te sientes por encima de todo poeta? sí, 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 es decir, yo no atiendo a la calle si alguien me llama, ¿no? Me dice: "Oye, tú, narrador, novelista", no me doy por aludido, ¿no? Es verdad que de un tiempo a esta parte quizás se me conoce por eso, ¿no? La gente me puede relacionar más con la narrativa y tal, pero yo vengo de la poesía y yo además la narración o estos libros en prosa lo escribo con las herramientas del poeta. Sí, Es decir, sí, sí, que yo yo entiendo que, no sé, mis libros no son el estilo o cómo se están construidos, están casi construidos, por ejemplo, este último libro de La ballena azul, casi como escribo mis poemarios, ¿no? Es decir, no solamente la construcción de los textos, sino incluso la propia estructura, en que haya un sentido orgánico que se refiere, en que digamos autorreferencial dentro del propio libro, que lo utilizo mucho eso en mis libros de poemas, lo traslado también a la escritura de estos libros. O El Martinete del Rey Sombra, si uno coge los distintos capítulos, hay una estrofa. Es decir, hay como una especie de... eh, los capítulos riman unos con otros, se intercalan, hay como si fuese eso, una estrofa poética, ¿no? ujú. Trabajada a través de la extensión de la prosa, por ejemplo, ¿no? Busca mucho la belleza estética. Me parece que Mm. me parece que era, estos días he visto, escuchado, leído un montón de entrevistas de él y me he quedado con esta frase. Y sería la frase que resumiría para mí si mañana yo, como he trabajado en periódicos, pondría como titular de tu poética es, para mí es igual de importante lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Yo creo que eso es lo que define la literatura, ¿no? Fundamentalmente la poesía, Pero la tú lo trasladas a lo traslado también a la narrativa, ¿no? Narrativa, pero también donde mezclo también el ensayo. Quiere decir que para mí, y eso creo que es algo que la poesía me enseña, ¿no? Y me graba a fuego de alguna forma, es tan importante aquello que estás diciendo, es decir, el contenido, es muy importante decir cosas que sean interesantes, que remuevan de alguna manera, pero eso para expresarlo y que sea eficaz ese mensaje que quieren mandar, la forma es fundamental. El continente en poesía, digamos, el sonido de las palabras, la música que transmite es tan importante como aquello que está transmitiendo. De hecho, lo que transmite se transmite a través de la música.
y eso lo traslado también a la narración, ¿no? Es decir, considero, y esto es un poco lo que, bueno, lo que siempre suelo decir cuando utilizo esas herramientas poéticas, ¿no? La poesía, al final la podríamos definir como es un arte que tiene que ver con las palabras, ¿verdad? Pero que es como un pensamiento, al mismo tiempo es pensamiento, ¿verdad? Es música, es lenguaje preciso a más no poder, y todo eso sucede, digamos, al mismo tiempo, ¿no? En el mismo eje, girando alrededor del mismo eje de esas palabras que estás poniendo ahí. De tal manera que cuando tú estás transmitiendo, estás escribiendo con esas herramientas, lo que sucede, o se intenta al menos que sea así, Ujú. es que estás transmitiendo una información, es decir, estás comunicando una información, digamos, racional, te está ofreciendo una reflexión sobre lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo también está ofreciendo, digamos, provocando una emoción directa y a veces innombrable dentro del lector que está experimentando ciertas sensaciones, ciertas emociones que con otro tipo de lenguaje no sería capaz de alcanzar, pero que al mismo tiempo está contaminado de esa reflexión que hemos dicho, y también sensaciones físicas. Creo que la poesía lo que hace, por lo menos a mí, cuando he disfrutado mucho leyendo algún poema o algún poeta de estos que me entusiasman, a veces no sé muy bien lo que está ocurriendo en lo que estoy leyendo, pero noto como que mi cuerpo sí lo sabe, ¿no? Como que hay una sensación física, como se me ponen los pelos de punta, por ejemplo, ¿no? O se acelera el corazón, o de repente hay como una caída de sentido que digo, ¿qué está pasando aquí? Y esto solamente pasa a través del poema, ¿no? Pues trasladar eso en todos esos niveles, pero al mismo tiempo también en la obra narrativa, un poco lo que yo intento. Ujú. ¿Quiénes son esos poetas que te emocionan y te ponen la piel de Pues gallina? hay muchísimos, muchísimos, digamos, de poetas vivos, clásicos, pues desde Eliot, por ejemplo, pasando por García Lorca, Vallejo, José Ángel Valente, o más y más actuales como Chantal Mayar. Es decir, afortunadamente creo que vivimos en una época donde podemos tener acceso a grandes obras Ujú. y vivir a través de estas lecturas momentos de intensidad y tremendos, ¿no? Que se agradecen. Porque además otra de las cuestiones que tiene, otra de las armas, ¿no? Que te ofrece la poesía para afrontar la vida de alguna manera, es la capacidad que tiene el lenguaje poético de suspender el tiempo, ¿no? Que cuando uno está dentro del poema, cuando uno está leyendo ese poema, de repente todo cae en un pozo gozoso, ¿no? Que te separa también de esa vida ajetreada, de esa vida sucia, ¿no? Un poco donde nos quieren llevar y donde parece que, no, que el tiempo nos come más que nosotros disponer de él, ¿no? Somos como esclavos. La poesía, y aplicado también, lo intento, ¿no? En mi otra obra, em, nos hace de alguna manera ser dueños del tiempo, ¿no? Y eso me parece que es algo de lo que no hay que renunciar. Mm. Te cuesta decir novelas, ¿eh? Porque no lo son. Bueno, Te a ver, cuesta, te cuesta. sí, no, porque no están concebidas como tal, Mm. ¿no? Pero también es verdad que parte un poco de cierto prejuicio, quizás por mi parte. A ver, a esta altura de la película estamos ya bien entrado el siglo XXI. La verdad es que en novela cabe cualquier cosa. Ya se han hecho muchas cosas que para una persona del siglo XIX se echaría la mano a la cabeza diciendo esto no puede Una ser, ¿no? novela. Cierto es también, lo mismo que te digo eso, y es verdad que han existido la vanguardia, la literatura posmoderna, todo eso está ahí, pero es verdad que en lo que serían los cánones que el mercado, que al final un poco regula Sí, sí. también nuestras vidas y nuestros gustos, pues se escapan todavía a quizás ciertas cosas que yo puedo hacer estar dentro de lo que se vende, mejor dicho, ¿no? Como novela. Entonces, bueno, pues, ¿es una novela? Pues puede serlo perfectamente, tampoco es una cosa que me inquiete demasiado, pero no los conci no en mis libros no hay esa, la importancia de la trama, de los diálogos, de todos esos paisajes, que se han hecho, podríamos decir, casi tópicos, ¿no?, desde el siglo Ujú. XIX, no es lo prioritario dentro de estos libros míos, ¿no? Evidentemente hay narración, hay personajes, pero hay otras muchas cosas que se acoplan en términos de igualdad con esta pulsión narrativa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de bueno, de esta última novela, que trata del tema, del tristemente famoso juego, por así decirlo, de alguna manera, que se hizo viral en la década del año 10, que me cuesta decir, los 80 y los 90 me parece muy, Sí, ¿verdad? pero Los la años 10. década de los 10 o de los 20, en fin.
Decía que un juego que estuvo presente en redes ocultas de internet y que costó la vida a varios adolescentes por seguirlos hasta el final. Te lo preguntaron en Zenda y me gustó mucho porque La ballena azul, decías tú que podría tener como subtítulo cómo deshumanizar a una persona en 50 pasos. Pues algo así, porque esto es un supuesto juego que se hizo muy popular en redes sociales, ahora como 10 años o así, y que normalmente, pues, lo que hacían era, un personaje de la red, ¿no? Acababa entrando a través de foros, o de, redes sociales, acababa conectando con normalmente con adolescentes, a los cuales atrapaba, de alguna forma, como en su tela de araña, sometiéndole a una serie de, desprogramaciones, ¿no? Que podríamos casi asimilar a lo que hacen las sectas, ¿no? Para que las personas dejen de ser ellas mismas y sean fruto del abuso, ¿no? De esa persona. Y entonces eran 50 pruebas, ¿no? Una vez que el jugador era convencido para jugar, le proponían 50 retos, uno diario, ¿vale? Que consistían en cosas como no dormir, dejar de hablar con la gente, ver toda la noche películas de terror, escuchar la música o los mensajes que el del otro lado te mandaba, que un poco para manipularte y tal, automutilaciones, cosas así bastante escabrosas que acababan al final en la última prueba con el suicidio, ¿no? Ujú, Que del jugador. Esto lo vi yo porque apareció en prensa de algunos casos que habían aquí en España, de algunas chicas adolescentes que habían jugado al juego y habían acabado en hospitales y tal, ¿no? Me llamó mucho la atención. Pero fíjate que cuando he empezado a hablar del juego, he dicho el supuesto juego, porque es que no está muy claro que este juego exista de verdad. De hecho, si uno se pone a investigar un poco esas 50 pruebas que yo propongo aquí, con las que estructuro el libro, cada capítulo es una de las pruebas, em, pues resulta que puedes encontrar también otras variaciones distintas sobre esas 50 pruebas. Si te pones a buscar la historia a la que yo me agarro aquí en este libro sobre el origen del juego, que es de un estudiante de psicología ruso que quería castigar a la sociedad, él llamaba basura biológica, ¿no? Y por eso metía el juego ahí para intentar cargarse gente y tal. Yo cojo esa idea, ¿no? Pero si tú te pones a investigar en internet sobre esa historia de este estudiante ruso, la historia hace aguas, hay contradicciones, hay vacíos, es posible que eso no ocurriera nunca. Entonces, a mí me parecía fascinante que algo que probablemente no exista, sin embargo, sus víctimas sí existan, ¿no? ujú. Es decir, como una ficción que se ha hecho real a sí misma y ha dejado un reguero de dolor y de sufrimiento y de cuerpos dolientes, ¿no? Que para mí eso es al final lo cojo como una especie de metáfora de algo que está ocurriendo en la actualidad. Yo tengo la idea de escribir este libro durante la cuarentena del COVID-19, cuando estábamos todos ahí, nos encierran, ¿verdad? El miedo se podía palpar, era nuestro oxígeno, estábamos aterrorizados, todo el que diga lo contrario Mm. miente, porque no sabíamos realmente qué estaba pasando, encima nos cortan, digamos, la comunicación casi con el otro, y la única ventanita casi que teníamos para enterarnos un poco de lo que está ocurriendo eran las redes sociales. Y justamente en ese momento las redes sociales se inundaron, se intoxicaron con auténticas campañas orquestadas de teorías de la conspiración, de bulos, de una cosa brutal, ¿no? Que lo que hacía era añadir más dolor y enajenar a la gente, digamos, de la realidad por unos intereses bastante espurios, ¿no? Y eso que ocurrió durante la pandemia y que a mí me asustó, ¿verdad? Luego se ha convertido en el pan de cada día. Digamos, como que esas mecánicas de distorsión de la realidad mediante las redes sociales, grupos de Telegram, gente muy organizada para hacer que la gente compre una realidad que no existe, está ganando la partida, ¿no? La mentira, la ficción se está comiendo la realidad, ¿no? Y, y está dejando un reguero de víctimas. La primera es la verdad. La primera víctima es la verdad, ¿no? Aquello que es verdad, que antes parecía que los hechos, ¿no? Son incuestionables y ahora los hechos son es cuestión de opinión, ¿no? Si la Tierra es plana, pues depende a quién le pregunte, ¿verdad? Otras ideas que están, quizás no son tan floridas como lo del terraplanismo, pero que tienen que ver con el odio a nuestros semejantes y cosas así que se van inoculando mediante la inoculación de ficciones y de mentiras y tal. Y a mí eso me produce pavor, ¿no? Es decir, que casi vivamos la sociedad en burbujas ontológicas,
distintas, donde la verdad para mí no es la misma que para mi vecino, ¿no? Que mi vecino y millones de personas cada vez más, por ejemplo, en este país, en muchos, están convencidos de que, y que eso es verdad, de que un inmigrante irregular cuando llega a España lo primero que hace es darle una paga de 2.500 euros y meterle en un hotelazo y que es un chollo prácticamente eso, ¿no? Cosa que no es cierto, es decir, no existen esas pagas, ¿no? Para los inmigrantes ilegales y todas estas cosas, pero ellos creen que sí, porque consumen un tipo de material, digamos, adulterado, ¿verdad? Que les ha convencido de que esa es la realidad. Y entonces actúan en consecuencia. Digamos, como la ficción se está produciendo además un proceso de que, según pues, algunos filósofos, que yo también toco ese tema aquí en el libro, llaman de hiperstición, ¿no? De cómo la ficción se hace real, igual que el juego de la ballena azul, una ficción de algo que no existe, se toma cuerpo en la realidad y actúa y digamos, y va dejando y está transformando, esto que estaba diciendo antes, está transformando nuestras sociedades a nivel político, a nivel cultural. Coño, está el presidente norteamericano, Bueno, eres el... por ejemplo, ¿sabes? Es decir, hasta ese punto, digamos, y no es porque Trump, ¿no? O gente de ese palo sean unos ignorantes, no, no, saben perfectamente lo que están haciendo. Pero eso que están haciendo, que está destruyendo los cimientos de la verdad, está destruyendo la confianza en la ciencia, ese tipo de cosas, ¿no? Porque con la pandemia además se vio como una reversión en esos modelos de no, cuidado con, ¿no? Que las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que si cosas demenciales que se han llegado a decir, y que compra mucha gente, eh, pues todo eso sacan unos réditos, enajenando de esa manera una parte de la sociedad, ¿no? Que al final acaba bajo las garras del que sería, en mi libro, el, el personaje que dirige el juego de la ballena azul. Estamos jugando, digamos, con un juego de la ballena azul a nivel global y las víctimas somos la sociedad, ¿no? Entonces, en este libro lo que hago es una, una narración donde solamente hay dos personajes. Uno es la voz narradora, un tipo llamado Voltaire en rojo, que es el que habla todo el rato e intenta convencer al jugador para que juegue primero y luego le va proponiendo las pruebas. Y el otro personaje es la víctima, que es a la que se refiere siempre como con un tú, ¿no? Por lo cual el lector de alguna manera Presidente, se siente identificado y entra en ese juego. Este es un libro, digamos, que jugaría en el género de terror, y hay una reflexión sobre el se está terror. catalogando como un libro o una novela de terror. Sí, porque, por ponerlo en Sí. algún lugar, ¿no? Pero es verdad que hay una reflexión muy profunda, o intento que sea profunda, sobre el tema del terror, ¿no? Y otra de las cuestiones, y esto enlazo con lo que estaba diciendo, central del libro, es cómo esta voz narradora, este Voltaire en rojo, sitúa en un mismo plano la verdad, la mentira, las teorías de la conspiración, los bulos, desmiente algunos bulos, pone otras cosas. Es decir, cómo la verdad y la mentira, conforme uno va leyendo el libro, está cada vez más diluida, cada vez más borrosa y por tanto el lector o el personaje que está al otro lado, ¿no? Va acabando totalmente subyugado, ¿no? A esa Ujú. voz hipnótica, ¿no? Que al final que esto te digo como metáfora de una cosa que está ocurriendo a nivel global y general. Vale, hay un libro, como decía Héctor Abad Faciolince, el libro, él se refería al olvido que seremos, ¿no? Que siempre hace mella, que siempre se le pregunta. Martinete del Rey Sombra, un libro que me ha encantado, de un acontecimiento histórico que yo desconocía y me puedo considerar una persona medianamente Mm. culta. Me llama mucho la atención eso. Es una obra, y estamos igual con lo de las catalogaciones, que no es una novela histórica, es algo que recalca siempre, pero que es una novela con tintes poéticos que trata sobre el intento de genocidio de la población gitana perpetrado por orden de Fernando VI el 30 de julio de 1749, que duró todo ese agosto y bueno, y algunos meses más, ¿no? Mm. Y que dura todo el verano entero, y en el que murieron aproximadamente, no se sabe la cantidad, pero posiblemente unos sobre 9.000 Bueno, gitanos. no, las muertes no están cuantificadas, No están pero se, claras. se, se habla de que fueron apresados entre 9.000 y 12.000 gitanos, que podría ser pues, casi la totalidad de los que vivían en España en aquellos tiempos. Bueno, pero que la idea originaria, si se Era pone así, exterminarlos, era era extinguir no sé si quieres que hable de la Gran Redada. por Esto ejemplo, es sí, un, sí, ahora te iba a preguntar es también. un hecho histórico, ¿verdad? Que con la suficiente entidad y la suficiente gravedad como para que realmente fuera, Por supuesto. fuera conocido,
fueran muy conocidos y se explicara en el colegio y la gente tuviera esa memoria, ¿no? Estuviera eso instalado en la memoria como están instaladas otras cosas, otros hitos de la historia de nuestro país o de la historia universal, ¿no? Yo cuando voy a explicar esto en clase, muchas veces hago, o en alguna presentación que he tenido de Martinete, le pregunto al público si le suena la palabra Auschwitz. Y Todo el mundo. irremediablemente todo el mundo conoce Auschwitz, todo el mundo escucha hablar de Auschwitz y es muy bueno que eso sea así, ¿no? Porque, bueno, uno diría que eso permite que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas, pero Siempre a la vista está se repite, sí. que de poco ha servido incluso para las propias víctimas de Auschwitz, ¿no? Em, pero claro, cuando le pregunto, digo, ¿conocéis la Gran Redada? Bueno, los chavales no lo saben, pero es que tampoco compañeros míos profesores de historia. Es más, un compañero de departamento que me aseguró que él había hecho su tesis doctoral en los años 90, también es verdad, sobre el padre Rábago, que es uno de los personajes que Mm. aparece en este libro, un confesor de Fernando VI, y la política eclesiástica, digamos, el reinado de Fernando VI, donde la iglesia jugó un papel muy importante en esta gran redada, que ahora, si queréis, comentamos. Y dice, pues yo no tenía ni idea de esto de los gitanos y tal. Es decir, hay un gran vacío, no diré un desconocimiento, ni un agujero, ni una trama de olvido intencionada, pero no se ha puesto el foco en esto por razones que son muy interesantes, Sí, te iba a digamos, preguntar por qué. de Yo creo co que la pregunta bueno, una de las cuestiones, digamos, por la que surge este libro es intentar responder a eso. ¿por qué? ¿A qué se viene este olvido? Y hay muchas razones. Bueno, lo que ocurrió, para el que no lo sepa, es que se decretó por orden de Marqués de la Ensenada, que era el, digamos, el líder político, ¿no?, de que tenía Sí, sí. España en aquel momento, en la época de Fernando VI, con el apoyo del Papa, Benedicto XIV, digamos, firmó una bula especial para España en la que eximía a los gitanos de acogerse al refugio sagrado, que era algo tradicional, y se decretó la prisión general para toda la población gitana esa noche del 30 de julio que tú has dicho, a las 12 de la noche. Entraron en sus casas, allanaron sus moradas, les incautaron todos sus bienes, y lo perdieron todo. El que tenía algo, pues que tenía algo, el que no tenía nada, por un poquito que tuviera, ¿no? Y separaron esa misma noche a los hombres mayores de 7 años y a las mujeres y a los niños pequeños los separaron, porque en el propio decreto venía que la intención era que dejaran de reproducirse. Fue un intento de exterminio, ¿vale? A, a ellos, a los hombres mayores de 7 años, se los llevaron a trabajar como mano de obra esclava, por ejemplo, aquí cerquita, Sí, ahora iba a hablar de eso. Sale mucho Cádiz y La mm, Carraca. el arsenal de la Carraca, con sus grilletes, etcétera, durante un montón de tiempo, y a ellas las abandonaron a su suerte y luego, bueno, en fin, las tuvieron de un sitio para otro y tal. Esto afectó a toda la población gitana española del momento. A los que atraparon, porque los atraparon. A los que se tuvieron que esconder, porque se tuvieron que esconder y tuvieron que estar fuera de juego, digamos, durante un tiempo, ¿no? Y no se concedió el indulto final hasta 17 años y pico, casi 18 años después. Es decir, una generación entera de la población gitana española está absolutamente atravesado por un hecho tan grave como esto, ¿no? Y de esto no hay ni rastro en la memoria oficial, digamos, de este país. Lo cual a mí me parecía algo aberrante, ¿no? Y además, yo siendo profesor de historia y tal, que era una cosa como que, momentos que yo había escuchado algo, ¿no? Por ahí, pero me llega una revista, porque digo que esto no es que fuera secreto. Si yo no he investigado nada, es decir, yo he ido a textos historiográficos que ya existían y tal y cual, pero por lo que sea, gran foco de la historia, de las instituciones, de aquello que merece la pena ser recordado según los que manejan esto, pues esto no era importante. Y yo creo que sí lo era. Yo creo que principalmente es importante porque sin eso y otras cosas que luego no aparecen también en este libro, que sucedieron antes, que sucedieron después, no se entiende a la población gitana española. Y estamos hablando de la principal minoría étnica que hay en este país. Y no estamos hablando de. Creo que no es una nota al pie de página, No, no. la vida gitana, ¿vale? Y tampoco se entiende el país en sí mismo. Y un país que hurta su propio pasado, que hoy estamos en una fecha muy señalada, se habla mucho de memoria histórica, muy bien, ¿vale? Pero hay que mirar más allá, ¿vale? Y hay que saber que la memoria y la memoria histórica, y en este caso, por ejemplo, reconstruir y poner ahí, ¿no? Decir, esto ocurrió con esta gente y estos fueron los responsables y estas fueron las consecuencias, lo que hace es explicarnos quiénes somos. Por eso, aparte de todo lo literario que puede haber en este libro, para mí había una urgencia,
digámosle, política, ¿no? Ujú. Por, primero por desentrañar yo esa duda de por qué es esto yo no lo estoy explicando en clase, por qué los programas que me llegan a mí de estos, señores, estos son los contenidos, ¿por qué no viene esto? ¿Por qué no venía? Ahora ya sí, ahora ya, de un tiempo a esta parte, no, quiero pensar que a lo mejor algo ha tenido que ver también Yo el creo que libro, bastante, ¿no? ya sí se está haciendo un poquito más de hueco a esto, ¿no? Pero hay no creo que haya sido por una conspiración volviendo a lo de antes, Volviendo ¿no? a lo de antes, sí, te lo Por iba a una decir. conspiración de los poderes que querían ocultar esto. Yo creo que son inercias que tienen que ver con que no se le ha dado importancia, para empezar, a los gitanos como parte de la construcción de este país. Siempre se ha establecido como algo ajeno, ¿no? Como está lo español, ¿vale? Y los gitanos es como una especie de añadido pintoresco que cuando quiere nos conviene introducirlo, cuando algunas cosas, pero cuando no, bueno, y si atendemos a la construcción de la nación española, sea eso lo que sea, los gitanos están aquí desde el comienzo. Si los gitanos están aquí, se están cumpliendo este año 600 años de la llegada de los primeros gitanos a la península. Es decir, si se ha ido construyendo esa identidad nacional española y Mm. lo que es España durante todos esos siglos, hasta llegar a lo que somos hoy en día, ahí estaban los gitanos. Ahí estaban los gitanos y también estaba el antigitanismo. Todas esas leyes que le han ido persiguiendo y intentando acabar con ellos. Esta, la Gran Redada, es una, quizás la más espectacular, pero ya desde 1499, hasta llegar a la Gran Redada hay, como decía Gómez Alfaro, que es el historiador que puso todo esto, le dio, digamos, brillo y empezó a hablar de esto mucho, 250 leyes que buscaban la desaparición de los gitanos como pueblo diferenciado. Es decir, que les obligaban a dejar de hablar su idioma, que les obligaban a dejar de vestir sus ropas y que les obligaban a dejar de llevar sus formas de vida las que ellos quisieran. Incluso hubo reyes posteriormente que prohibieron la palabra gitano. Hubo reyes que les prohibieron a los gitanos trabajar en cualquier cosa que no fuera la labranza. Entonces, por un decreto legal, un decreto de las instituciones, gente que tiene un trabajo honrado, legal, en su negocio, lo que fuera, pasaron a ser clandestinos. Es decir, ha habido a lo largo de la historia de España, y esto, la Gran Redada es como Cumbre, ¿no? la cumbre, ha habido un esfuerzo denodado por las instituciones de marginar a ese pueblo y llevarlo, acabar con él, y en ese proceso lo ha llevado a los márgenes, ¿no? Entonces, cuando hablemos de los gitanos, cuando pensemos en la realidad gitana, si no pensamos en todo eso, y hablo también del país entero, pues no nos estamos enterando de nada. Por eso es tan importante la memoria histórica, ¿no? Me ha gustado mucho el capítulo 11, Las luces, dedicado al conocimiento de las ciencias, Ujú, porque esto es como el mismo ser humano que es capaz de crear Auschwitz, ¿no? claro. Crea también la Capilla Sixtina. Era una sociedad, ese siglo XVIII en España, que intentaba, el Marqués de la Ensenada, que ahora hablaremos también, intentó introducir la cultura, las ciencias en España, pero el mismo tipo estaba ayudando y apostando Claro, por exterminar a los gitanos. el contexto, digamos, histórico de lo que sucede en este libro es el siglo de las luces, Ujú. ¿no? De hecho, el capítulo se llama Las luces, Sí, sí, ¿no? las Es luces, una sí. cosa como muy obvia. Estamos hablando de la Ilustración, es decir, el mundo contemporáneo, al menos en Occidente, y no hemos vanagloriado de eso mucho, ¿no? Es decir, sienta sus bases sobre la Ilustración, ¿no? Sobre ciertos conceptos que tienen que ver con la importancia de la razón, con la importancia de la ciencia, con cómo se van introduciendo conceptos políticos, ¿no? Como los derechos individuales, las constituciones, en la importancia que se le da a la acción política colectiva, en la búsqueda del progreso, ¿no? Como sociedad. Todo eso, que un poco está en el ADN, ¿no? Del mundo contemporáneo, al parecer se forja, ¿no? Más o menos, se empieza a asentar de manera potente durante la Ilustración. Y el Marqués de la Ensenada, que es el principal responsable de este intento de genocidio del que estamos hablando, era un estadista que tenía muy claro que la Ilustración, que la ciencia, que la razón, que la idea de progreso había que instalarle la razón de Estado en España. Y era, digamos, un adelantado a su tiempo casi, Ujú. ¿no? Sobre todo si uno piensa luego en lo que fue el siglo XIX en España y tal. En la época del Marqués de la Ensenada, uno de los lugares donde más recursos había, no solamente para las artes, que también era un centro artístico de primer orden, sobre todo a nivel musical, hacia la corte de Fernando VI era Sí, sí. una cosa tremenda, a nivel de los recursos que se empleaban para el tema científico. Es decir, la cantidad de misiones que sufragó el Marqués de la Ensenada, ¿no? Pues con la corona,
para que fueran científicos españoles a formarse y a informarse, porque le daba una importancia capital a la ciencia, ¿no? Y a la técnica aplicada, porque no es una cuestión científica de Torre de Marfil, sino cómo podemos aplicar esto para el progreso de la nación. Y si se entiende, por ejemplo, lo que hace con el famoso catastro, todos esos registros, ¿no? Para la hora de poder saber los bienes que tiene cada uno, que tanto ha servido para los historiadores, ¿no? Y tal. Ese es el mismo objetivo, racionalizarlo todo, hacerlo todo para que el país... Pero es que el exterminio de los gitanos forma parte de la misma estrategia. Y eso es lo realmente que nos puede llevar a una La reflexión. mano de obra barata, entre otras. Claro, es que cuando él, no es que el Marqués de la Ensenada, concretamente, le tuviera una especial manía a los gitanos, no mucho más allá de la que históricamente habían tenido todas las instituciones, que como digo, había una persecución ahí secular. Entre él y Gaspar Vázquez Tablada, Vázquez Tablada, el obispo de Oviedo, del presidente del Consejo de Castilla, es el verdadero impulsor de esto, pero convence al Marqués de la Ensenada, y el Marqués de la Ensenada dice, bueno, ¿de qué manera puedo utilizar esto para el beneficio de mi gran proyecto para la gloria de España, ¿no? Para que España... Él tenía la idea, en época de Fernando VI, se mantiene, digamos, hay una idea de una neutralidad por parte de la corona española en las grandes guerras que había con Francia, con Inglaterra, las típicas y tal. Pues Fernando, digamos, auspiciado también por José de Carvajal y por Marqués de la Ensenada, deciden abstenerse de participar en las grandes guerras. Pero no es un pacifismo per se, sino que la idea es reconstruir la armada, dice, potenciar esa armada. De hecho, hay un capítulo, no sé, creo que es de las luces, además, donde Jorge Juan va a traer, ¿no? Como un espionaje Sí, industrial sí, espionaje puro y duro, vamos. eh, Sí, sí. para traerse los planos y los ingenieros que están haciendo los grandes barcos, esos tan potentes que están haciendo los ingleses, para traérselo acá. Y entonces el arsenal de la Carraca, el de Cartagena, el del Ferrol, ahí se están construyendo, se está rearmando el poderío de España a través de esos nuevos barcos y tal. Y hace falta mano de obra. Cuanto más barata y más masiva, mejor. Y ahí es donde entran estos gitanos. Es decir, que lo que hace el Marqués de la Ensenada no es querer exterminarlos porque sí, porque les sobran, sino, bueno, vamos a exterminarlos porque efectivamente esto está manchando el reino, pero los vamos a utilizar de una manera pragmática. Esa ciencia aplicada, esa razón aplicada también a la monstruosidad, ¿no? Goya, en su famoso grabado del Sueño de la razón produce monstruos, pues se refería a cosas como esta, ¿no? Bueno, no es que Goya se refiriera a esto, Sí, sí. pero la ilustración, la ciencia, el progreso va dejando también un reguero de cadáveres. Y cuando hablamos, por ejemplo, yo qué sé, de cosas que han cambiado en la humanidad, ¿no? La revolución industrial, y que hace que permite que tengamos esta tecnología y que hayamos llegado aquí, se ha hecho sobre los huesos y sobre la sangre de mucha gente que ha acabado, digamos, maltratada y explotada hasta la extenuación por este tipo Y aquí pasa igual, digamos, la ilustración, el siglo de las luces, proyecta unas sombras a las cuales también hay que mirar para entender también quiénes somos. Ujú. La lectura de tu novela me ha provocado que vaya a leer pronto una biografía de este consejero de Estado, la tengo en casa. Lo que no me he tenido la curiosidad todavía es ver en esa biografía si trata este tema de Eh, exterminio de los el del gitanos. Marqués de la Ensenada, Sí, ¿es la sí, de Gómez Urdáñez? sí. Sí, claro. De hecho, uno de los libros que yo cogí de referencia. Gómez Urdáñez, sí, que falleció hace un par de años. Todo lo que tiene que ver con la vida de Fernando VI, del Marqués de la Ensenada, las principales fuentes, digamos, de las que yo me he nutrido para este libro son los libros de Gómez Eso te iba a Urdáñez. preguntar. Tú que vienes de la poesía, que te preocupa más este tema estético, cuando te encuentras con esta cuestión, ¿cómo realizas la investigación? Eres historiador también, ¿no? Mm. Obviamente, pero Claro, yo lo que primero cuando, de hecho, hay en uno de mis libros de poemas, en La lengua rota, hay un poema donde hay una alusión a la Gran Redada, ¿no? Una frase, un verso y tal. Pero yo, como he dicho antes, ante el problema que se me plantea, siempre digo, a ver, ¿de qué manera puedo resolver mejor esto? Y digo, bueno, aquí con un poema o no. un No, no, no. verso, esto hace falta gritarlo, ¿no? Y Sí, decir, sí, oye, sí. mira, entender que esto que ha ocurrido y tal. Y entonces quiero escribir algo. Quiero escribir sobre la Gran Redada, pero conforme voy investigando, me doy cuenta de que es muy importante, y esto es muy importante también para el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de un genocidio, y esto fue un intento de genocidio, aunque utilizar esa palabra para el siglo XVIII puede ser un poco anacrónico, pero desde nuestra perspectiva aquello tiene todos los ingredientes de ser un genocidio, ¿no? Los genocidios no suceden de una manera natural, no son un desastre inevitable, no es un tsunami, no es un terremoto que se lleva por delante la vida de un montón de gente. Hay perpetradores, hay
instituciones y personas concretas que son responsables de aquello. Ujú. Y entonces para mí, para entender todo esto, me parecía que era interesante también ahondar en la vida y en los intereses y en los porqués de todos estos perpetradores. De ahí lo de Fernando VI y el Marqués de la Ensenada. Entonces el libro ya tenía claro que iba a establecer como una especie de rumbo paralelo, ¿vale? Entre los gitanos, lo que ocurría con los gitanos, y lo que ocurría en la corte, que decretó aquello, ¿no? Y, y bueno, claro, ahí hay muchas diferencias. También voy viendo cómo los personajes de la corte, cuando me pongo a buscar información sobre ellos, en esos libros de Gómez Urdaña y en otros tantos, tienen una información detalladísima de cada uno de ellos, del Marqués de la Ensenada, del rey, de Bárbara, de tal. Sin embargo, los gitanos lo que hay muchas cosas. Yo le agradezco muchísimo, por ejemplo, a Manuel Martínez, un historiador almeriense que ha escrito un mogollón de cosas sobre la Gran Redada y que me ayudó, ¿no?, a la hora de la documentación del libro. Pero realmente lo que hay de cada gitano individual son retazos, ¿no? Entonces yo quería hacer también que este libro, más allá de que fuera un libro desde el punto de vista artístico, literario, que fuera potente, ¿no? Como intento con todo lo que hago, sino que fuese verdad, ¿no? Que fuese verdad. Que yo lo que contara es eh, amarrarme de alguna forma a la tentación de fabular, de ficcionar, ¿no? Porque yo quería que cuando alguien se leyera este libro y cuando viera lo que yo cuento ahí que le pasaron a esa familia gitana, me dije, ostras, no es la imaginación que tiene este tío, sino, cuidado, que esto ocurrió tal cual. No hay ningún gitano inventado, ningún Nada, nombre. ni Sí, lo sí, que. sí. Entonces es todo, claro, evidentemente no hay un protagonista gitano, el protagonista es el pueblo gitano. El pueblo, sí. El pueblo gitano que además, tanto en ese momento como históricamente, como incluso en la actualidad, pues se le trata como un todo, ¿no? Como, ve, ahí van, los gitanos, es que los gitanos son de tal manera. Bueno, los gitanos cada uno es como es, igual que el resto, ¿no? Ujú. Yo seguiría hablando un poco más de Martinete, pero bueno, la idea originaria de este ciclo siempre fue hablar sobre un poco sobre el conjunto de la obra del autor. Y hay un libro que a mí me está encantando, me lo leí en su momento, cuando salió, pero me lo estoy volviendo a leer estos días todo. Me parece incluso el mejor escrito. Es de una belleza que roza, es precioso. La canción de Nov 4, Sí. que tengo que leer el argumento porque me cuesta también. Es un artefacto, he puesto aquí, iba a hacer una novela, digo, voy a utilizar otro término, un artefacto literario en el que el protagonista, Fernando Oreste Nanetti, arañando con la villa de su cinturón los muros del manicomio en el que permaneció encerrado durante 20 años, diagnosticado de esquizofrenia, escribe un libro de piedra hecho de palabras, dibujos y símbolos. Un libro de 70 metros de largo por 3 metros de alto. Sí. Eso es Sí, una, ahí, eso es una parte, una parte una del... parte. Luego Parece una idea tan... estaría por aquí, digamos, aquí luego Perdón, sería. perdón, sigue, sigue, aquí es que... Seguiría, me voy a poner de pie, ¿vale? Esto es un lienzo, digamos, del patio, ¿no? Luego seguiría toda la fachada más grande, por acá, luego seguiría otro paso por aquí. Es decir, esto es nada y menos de lo que. Sí, lo que pasa es que imagínate lo que Claro, costaría ¿no? editar este libro, sí. Sí, pero había, yo cuando porque esto es real, quiero decir que no es un. No, no, no es invención tampoco. un- Es invención absolutamente real. Yo sí he manejado un catálogo de la colección de Art Brut de Lausana, Ujú. que editaron, digamos, ha sido como la base, ¿no? Documental principal también sobre lo que es la vida de este hombre y sobre lo que es el libro que escribió, donde sí está el desplegable con todas las fotografías de todo el lienzo del muro, un desplegable tremendo, ¿no? Y a mí una historia que bueno, me fascinó desde que la conocí. Yo recuerdo que fue estando, yo soy muy aficionado, de hecho, de esto va también el libro del Art Brut, ¿no? El Art Brut es aquel tipo de arte, también lo engloban dentro del llamado arte marginal, que está fuera de la academia, fuera del mercado, fuera casi de la historia, ¿no? Y que lo hacen, pues normalmente gente de enfermos mentales, niños pequeños, personas que están en confinamiento severo, ¿no? Cosas sin ningún tipo de conexión, pues, con lo que se supone que debe ser el arte, ¿no? Y sin embargo, tienen esa pulsión creativa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y en París, cuando antes que iba un poquito más, ya llevo unos cuantos años sin ir, había una visita que siempre hacía, que era una galería especializada en Art Brut, que estaba ahí a los pies de Montmartre, y había un día, en 2012, me acuerdo, em, había una exposición que se llama Banditi dell'Arte, que era de Art Brut italiano. Y yo entré en la galería y recuerdo, bueno, aunque pueda parecer
raro, ¿no? Porque son personas con enfermedades mentales y cada uno vive en su mundo, ¿no? Hay esquemas que se repiten en este tipo de artistas, ¿no? Esos son muy asociados con las repeticiones, hay con coger pues, materiales de desecho y hacer sus historias, más o menos todo está dentro de lo esperable, ¿no? Pues Ujú. yo recuerdo entrar ahí y ver de repente en uno de los laterales una fotografía en blanco y negro enorme de, del muro de Nanetti, yo no sabía lo que era, de ver una fotografía, ya estéticamente me pareció algo brutal, ¿no? Un Nunca muro mejor dicho, ¿no? un muro totalmente escrito, ¿no? De palabras. Yo me acerqué ahí, vi lo que la cartelita, y digo: esto aquí hay algo", y sabía que iba a escribir sobre eso. Me pillé el catálogo y me tiré unos cuantos años, pues documentándome. Has ido allí, además, Estuve ahí, de hecho, en el el capítulo de lo el cuentas. claro, el final de la yo me había ido, digo, me lo había leído todo, lo había, tal, pero digo: "Ostras, tengo que escribir el libro, pero me faltaba algo, me faltaba ir allí". Y entonces lo que hice fue, en un verano, pues me cogí, me fui para allá, para Volterra, esto sucedió en Volterra, y el manicomio donde estaba ese muro y donde vivió Nanetti sigue en pie, son unas ruinas, yo me presenté ahí, la verdad es que no me lo preparé mucho, fui un poco del impulso de la aventura y tal, y claro, estaba cerrado, aquello son ruinas, ¿no? Y no te dejaban, me busqué las mañas para colarme dentro, y yo lo que hacía era, pues que cuando localicé el patio, yo me sentaba en el patio donde se sentaban aquellos enfermos mentales, a mirar el muro, lo aquello que quedaba del muro, a escuchar, ¿no? El silencio, el ruido de las palomas, a ver cómo se movían las mariposas por ahí y tal, ¿no? Y a intentar captar de alguna manera la frecuencia en la que Nanetti captaba esto. Porque Nanetti es un personaje que una vida bastante desgraciada, las Mm. cosas como son, bastante trágicas. No conocía a su padre, su madre era soltera en la época de Mussolini y compañía, ¿no? Pero su madre, cuando él tenía 7 años, lo abandona. Y él se pasó toda su vida de institución de caridad en institución de caridad. Y, y él estaba enfermo, padecía esquizofrenia. En un momento determinado, en el año 56, en una manifestación ahí en Roma, tiene un pequeño enfrentamiento con la policía, que le aplica el vigente todavía en el año 56 Código Penal Fascista, ¿no? Porque cuando hablemos de la transición, ha muerto Franco, y mira, pues en Italia tampoco es que se cargaron a Mussolini, pero el fascismo continuó por otras vías también, y lo meten en la cárcel y se dan cuenta que el hombre está loco y lo llevan al manicomio penitenciario de Volterra. Y ahí lo someten, estamos hablando del año 56, 57, lo someten a, bueno, pues lo que podemos denominar como una tortura institucional, ¿no? Los tratamientos psiquiátricos que había en esa época no tienen nada que ver con lo que afortunadamente ahora hay, ¿no? Es decir, estamos hablando de electroshock, camisas de fuerza, tundas, pastillas ahí sin ningún horizonte terapéutico, ni terapias, ni nada, simplemente controlarlos, disciplinarlos y tal. Y él se sume en el silencio más absoluto, no habla con nadie. Pero ante que la vida, digamos, que lo está intentando borrar, él reacciona de la siguiente manera, y él es que cuando le dan esos pequeños respiros que van al patio del manicomio, mientras que los otros pues simulan casi que tienen una vida, juegan a las cartas, hablan entre ellos, hablan del fútbol, no sé qué, él se sitúa en el centro del patio a intentar captar lo que denominaba el sistema mental telepático. Entonces, cuando conecta, hay unas voces que le hablan, y entonces lo que hace es transcribir aquello que le está dictando el sistema mental telepático. Se va a la pared, coge lo primero que pilla, normalmente es la vía del cinturón del chaleco que tenía de presidiario, y con eso traza una gran página, raspando la pared, y escribe, y escribe, y escribe aquello que le dicen, ¿no? Me Y llamó la atención que había varios tipos de pared, no toda era igual, alguna era más dura, otra claro, más resistente. La más dura tenía que estar ahí con una billa para escribir una A, por ejemplo, ¿no? sí, O sea, sí. tenía que estar. De hecho, él está en varios pabellones, está en el de Charcot, en el de Ujú. Ferry, ¿no? Pero en el pabellón Charcot, que también estuve ahí, claro, al ser la pared más dura, eh, Me encantó. escribe menos, pero se conserva mejor. Porque lo que ocurre con el otro patio, y eso es una cosa también que me pareció fascinante, y eso lo vi, y lo pude entender cuando estuve ahí presente, estaba escrito, digamos, una cola con arena, un poquito barata, ¿no? Y entonces él le había escrito ahí, y yo fui testigo de cómo una parte del texto hizo y se deshizo en arena y desapareció, ¿no?
Y sobre eso también reflexiono en el libro, porque el libro no solamente la historia de Nanetti, no solamente la historia de este libro, que también lo es, ¿no? Ujú. Y sobre cuáles son los límites del arte, cuáles son los límites de la locura y de la cordura, sino tiene que ver con la gran obsesión de mi vida, que es la escritura, ¿no? Y de cómo además eh, ser consciente de que al final escribimos para nada, ¿no? Que antes o después se va a Al final, volatilizar. el final de todo, y esto es como una cura de humildad bastante grande, ¿vale? Es el vacío, el olvido, la arena que se la lleva el viento, ¿no? Que es lo que le pasaba al muro de la Neti. Entonces, este libro ciertamente para mí es muy, muy especial. Mm, sí, Martinete del Rey Sombra ha sido bueno, una sorpresa porque me ha dado a conocer un acontecimiento importantísimo en la historia de España que desconocía. Y yo te digo que el libro de Nanetti, iba a decir, es muy especial, es bellísimo, es un libro que me encanta. Bueno, podríamos hablar un ratito más de él, pero me gustaría que hablásemos, como no, de tu poesía, que me he enterado que el próximo año vas a sacar una recopilación de toda tu poesía completa. Sí, en febrero sale mi poesía completa y Qué bien. en la Vía Varsovia, que es mi editorial de hace ya, Ujú. pues, ya desde que saqué Ruido Blanco ahí en el año 12, pues ahí estamos con ellos. Y bueno, pues muy, muy contento, ¿no? Y también con un poco de vértigo de ver ahí que son más de 20 años de libros y de poemas en un solo tomo, ¿no? Hay un viaje, de hecho, esta semana he estado ahí corrigiendo pruebas y viajando en el tiempo un poco, ¿no? A mi yo de aquellos años y es extraño, muy extraño, ¿no? Pero bueno, con muchas ganas. ¿Eres propenso a retocar mucho o No, respetas ese texto que en su momento, aunque ahora veas, bueno, fallos, iba a decir, o no, fallos, sí, sí, sí. cosas que te gustaría cambiar, pero Hombre, retoco las erratas que sí, se hombre, han si la quedado ahí y tal, errata. evidentemente, pero por ejemplo, el primer libro que publiqué en 2002, yo lo leo ahora y digo: "Madre mía", ¿sabes? Pero aunque pueda haber estado tentado de quitarlo, decir: "No, esto que no aparezca porque no está a la altura", ¿no? Pero Ujú, bueno, la altura al final, en su momento se estuvo a la altura, ¿no? En su ujú, momento es representativo de lo que yo era, de cómo yo entendía la poesía, y al final una poesía completa también es un camino, ¿no? Y yo entiendo que cuando un lector lea ese libro y entienda que no es Raúl el autor del Martínez del Rey Sombra, sino el Raúl que tenía 22 años, ¿no? Cuando escribió eso y en aquel momento, ¿no? Una forma también de resonar con lo que fuimos y con lo que era el mundo en aquel momento también. Entonces no cambio nada y que los poemas también. Lo que me ha pasado es curioso, ¿no? Al revisar poemas antiguos que, claro, yo soy ahora otra persona y el mundo ha pasado y muchas cosas, ¿no? Y he escrito mucho y tal. Y cómo vibran de otra manera, ¿no? Cómo de repente me sorprendo diciendo, ostras, esto que escribí todavía se mantiene en pie, pero no porque esté a lo mejor ni siquiera diciendo aquello que decía entonces, sino porque tiene la capacidad, porque es otra de las cuestiones que para mí me parece fascinante de la poesía, ¿no? De cómo el mismo texto no puede hablarte de millones de formas distintas, ¿no? La poesía cuando por lo menos la que yo disfruto y la que yo intento practicar, sería algo así como un palacio, o una chabola, o lo como quieras llamar, pero lleno de puertas. ujú. Tú vas por un pasillo que está lleno de puertas, y detrás de esa puerta hay otra puerta, y no se cierran las puertas, ¿no? Siempre son puertas abiertas, digamos, hasta hacia el infinito o hacia donde sea, ¿no? Es decir, los poemas, la literatura al final no debe agotarse en sí misma, sino que debe siempre estar abierta a florecer de otra manera distinta en cada nueva lectura con cada nuevo lector. Y eso lo proporciona, digamos, el misterio de la poesía. Mm. Si en la prosa poética eres muy meticuloso y puntilloso a buscar la palabra exacta, además, en poesía tienes que ser, como se dice en Cádiz, muy artible, ¿no? Sí, claro, es muy. De hecho, Buscando. claro, de hecho, el disfruto más de disfrutar, decir, del momento de la escritura en narrativa, en prosa, Ujú, fluyo más, digamos, que en la poesía soy tan, como tú dices, tan así que a veces, pues luego cuando sale, pues sí, es como está uno delante de algo que pensaba que era imposible, ¿no? Pero es verdad que soy muy puntilloso y de hecho llevo mucho tiempo sin escribir verso, precisamente porque antes de ponerme a escribir tengo que tener muy clara una forma de escritura, un formato que no haya
que no haya ya trabajado antes, es decir, porque a mí no me gusta repetirme, pero que sea más acorde con aquello que quiera decir, y como no lo termino de encontrar, pues no me siento a decir, voy a escribir aquí unos versitos y tal, Sí, no, sí. tengo que estar soy muy exigente, digamos, quizás demasiado conmigo mismo en ese Y sentido. también, visto con estas charlas, no lo tengo aquí entre las preguntas, un poco te diría outsiders. Te busco esta rareza del muro, este acontecimiento histórico desconocido. ¿Te gusta? Eso sí, cuando lo logras, dices, aquí hay un libro, como has dicho, ¿no? Ujú. Aquí sé que va a haber algo, ya sea un poemario, Sí, ya sí. sea. Bueno, sí, yo no es que tenga yo personalmente Sí, sí. vocación de outsider, ni mucho menos, tampoco de todo lo contrario, que si yo tengo vocación de escribir, eso sí, Sí, muy bien. y de investigar y todas esas cosas me apasionan y me mueven, ¿no? Pero sí que es verdad que los temas que me interesan mucho los márgenes. Me interesa aquello que sucede como fuera de foco, ¿no? Ujú. Aquello a lo que no se le presta tanta atención o aquello que directamente lo expulsan a la marginalidad, ¿no? Como diciendo, "No, esto no". Porque yo considero, y al final se trata, ¿no? Cuando uno hace estas cosas, o por lo menos yo, de intentar eh, saber, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es el ser humano? Para entenderme yo mismo, para empezar, ¿no? Entonces, para entender lo que ocurre en el centro, para entender, digamos, una forma geométrica, hay que entender lo que hay fuera, o lo que quieren dejar fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la locura, por ejemplo, el olvido, por ejemplo, toda esa memoria borrada, los pueblos que han querido marginar, las expresiones artísticas marginales, al final, ahondando por ahí, uno puede llegar a entender quizá mejor qué es lo que es el arte. Por ejemplo, si uno se va al arte marginal, que eso es lo que está fuera de la frontera, podemos entender los límites, entonces podemos entender quizá un poquito mejor a qué nos referimos con arte, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de un poema? ¿Los que logran que nos conmueva? ¿O los que a ti logran que te conmueva? Yo lo he dicho al principio de la charla, para mí, cuando yo leo un poema que a mí me sacude, primero es que me tiene que sacudir. Si yo no puedo pasar por el poema como si tal cosa. Qué bien, ¿no? Está No, decía: "Oh, que usted es correcto". Bueno, pues muy bien, pero para que un poema a mí de verdad me guste, me tiene que remover, me tiene que mover la silla. Tiene que hacer, y esto puede sonar muy exagerado, pero es así, me tiene que hacer replantearme mi propia relación con la realidad, aunque sea durante esos 10 segundos que estoy leyendo el poema, ¿no? Y que de repente haya ahí un cortocircuito de la realidad que me haga pararme y repensar sobre lo que sea, ¿no? O resituarme. Para mí eso es lo que logra la poesía, ¿no? Es decir, y a veces uno no sabe realmente por qué. Y ese es el misterio. Es decir, el misterio es también el combustible de la poesía. Es decir, si no arde, no sabemos por qué arde, pero arde, ¿no? Y nos quemamos. Pues eso es la poesía también, ¿no? Entonces, no se trata tanto de decir, a ver, ¿qué significa esto? Sino, ¿qué me está pasando cuando estoy leyendo esto? ujú. ¿Te ves integrado en algún grupo o en alguna tendencia actual? Ahora que Tampoco, todo se etiqueta, no, es que esto es novela histórica, ¿no? ¿Se no siente? sé, tampoco sé si hay grupos, en la actualidad se lleva mucho eso, Sí, no sí, sé. sí, y se llevan fatal unos con Ah, otros sí. y Bueno, pues se insultan. no me tengo amigos, tengo enemigos, creo que no tengo todavía, espero no tenerlos, pero tengo también escritores y poetas que admiro muchísimo, y quiero mucho, de mis contemporáneos, pero no me siento parte porque, no sé, de una escuela o de un grupito, no sé. Ujú. Yo tengo algunas preguntas más, aunque por la hora que es deberíamos ir terminando, pero también quiero preguntar si hay alguna cuestión, alguna pregunta aquí del público. Siempre, la primera es la que cuesta más. De películas, para la canción de los cuatro hay películas sobre esto. De hecho, yo algunas las visualicé para, algún documental, alguna cosa así como más artística. Están en Italiano. Italia, ¿no? Y son cosas así como de vanguardia y tal, ¿no? Que yo utilicé, digamos, y hago referencia en el libro. De este no, pero del Martínez de sí me compraron la opción que está ahí, eso seguramente no salga, pero supuestamente para una serie y tal, pero ahí se quedó la cosa. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo un par de ellas y vamos cerrando.
¿Cómo es tu biblioteca, Raúl? ¿Qué nos encontramos? A mí me encanta esa pregunta, pero porque, bueno, alguien que escribe, alguien que lee mucho, sus libros indican mucho quién es, ¿no? Para conocer mejor a una Sí, persona, mira los libros que tiene. Si tiene libros, que esa es otra. no, bueno, tengo, Sí, no, entonces no soy intuyo María yo que Pombo. sí. No, no. Eh, Qué maldad. pues mi biblioteca lo que más abunda es la poesía. Me imaginaba. Es decir, a ver, yo sé que tengo muchas lagunas como lector. Es probable que muchas de las novelas más importantes, más interesantes, todavía no haya llegado a ellas, pero a mí mi principal alimento durante años y años y años ha sido la poesía. Entonces yo tengo ahí, pues no sabría decirte cuántos, pero clásicos, poesía extranjera, actual. Entonces, mucha poesía, muchísima poesía. Para Martinete, creo que una de tus referencias fue Romancero Gitano de Lorca, ¿no? Sí, de hecho, vamos, una de las cosas que hago cuando voy a escribir en prosa, sobre todo, para mí es muy importante también el tono, ¿no? Es decir, al final, cuando uno escribe, tiene que haber una música, tiene que haber un aliento ahí que empape todo, ¿no? Y lo mismo que me estuve leyendo un montón de libros y documentándome con un montón de libros de historia, Ujú. necesitaba un soniquete, ¿no? Y digo, pues me voy a releer Romancero Gitano. Bueno, y algo hizo. Tendrás en tu mesilla de noche para leer también la última novela de Juan Val, ¿no? El Premio Planeta, ¿no? No, todavía no. ¿No la tienes No, todavía? no, no. Creo que por ahí hay una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué libro, solo uno, salvarías de la hoguera? Hombre, yo siempre digo que para mí el libro más importante, el que me cambió la vida como lector y como persona es Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Me parece que ahí está todo lo que yo he querido ser como escritor, como poeta. Si se condensa, digamos, en un libro, ¿no? Una serie de poemas, pues mis aspiraciones de aunar la altura radical estética, es decir, no solamente que sean poemas profundos, bonitos, sino que hay una apuesta radical de hacer algo que no se hacía y hacerlo bien, con la apuesta política, también una visión descarnada del mundo, crítica, y que todo eso conecte, digamos, al mismo nivel, y que son poemas que siguen emocionando y que siguen sonando rabiosamente modernos más de 100 años después, ¿no? Y que yo cada vez que lo leo me descubro vibrando de otra manera distinta, es lo que decía antes, ¿no? De esa infinitud, ¿no? Que tiene la buena poesía. Poeta en Nueva York es inagotable. Entonces yo pues, voy a una isla desierta con ese libro y yo sé que voy a tener lectura para toda la vida. ¿Eres bibliófilo? ¿Tienes alguna primera edición de Poeta en No, Nueva York o te da igual no, tener no, no, una? yo qué sé, yo no soy fetichista en general, ¿vale? Sí, sí. Entonces, pues conservo aquella que tenía cuando era adolescente, le tengo mucho cariño y ya está, y de vez en cuando pues, le echo un ojo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Quisiera recordarles que la próxima presencia literaria será el jueves 10 de enero con el escritor Jordi Puntí. Y reitero mis agradecimientos al Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz por este maravilloso ciclo que ojalá pueda cumplir 30 años más, Estaría muy bien. como mínimo, ¿no? Y darle las gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja. Y como no, gracias Raúl por regalarnos tu tiempo y tu presente. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros.